A niño le hacen bullying en la escuela por su apariencia y sus gustos raros ante los ojos de los otros niños. Tiempo después es invitado a una reunión escolar de exalumnos. Todos quedaron con la piel de gallina al ver en quién se convirtió. El timbre resonó por los pasillos de la escuela secundaria, anunciando el inicio de un nuevo día. Fernando, un joven de 14 años, se aferró a su mochila mientras caminaba cabizbajo hacia su salón de clases. Desde temprana edad, su complexión robusta y su rostro redondeado lo habían convertido en un blanco fácil para las burlas y el acoso de sus compañeros. Al entrar al aula, Fernando buscó un asiento vacío en la parte de atrás, esperando pasar desapercibido. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando un grupo de chicos populares lo vio y comenzaron a cuchichear entre ellos, lanzando miradas burlonas en su dirección. «Oye, gordito, ¿no te cansaste de comer durante las vacaciones?», gritó uno de ellos, desatando una ola de risas entre el grupo. Fernando sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero mantuvo la cabeza baja y permaneció en silencio, como de costumbre. Había aprendido a la mala que responder solo empeoraría las cosas. Las clases transcurrieron lentamente, cada minuto convirtiéndose en una tortura para Fernando. Los susurros y las risitas burlonas eran constantes, y en más de una ocasión, pequeños papeles arrugados volaron en su dirección, aterrizando sobre su pupitre o en su cabello. Durante el receso, Fernando se refugió en la biblioteca, lejos de las miradas crueles y los comentarios hirientes. Era su santuario, un lugar donde podía sumergirse en los libros y olvidar, aunque fuera por un breve momento, el infierno que estaba viviendo. Mientras paseaba entre las estanterías, sus dedos acariciaron los lomos de los libros, sintiendo la emoción de los mundos que aguardaban dentro de sus páginas. De repente, un empujón brusco lo sacó de su ensueño, haciéndolo tambalearse y casi caer al suelo. «¿Qué pasa, gordito? ¿Estás buscando un libro de dietas?», una voz burlona resonó detrás de él. Fernando se dio la vuelta para encontrarse con la mirada despreciativa de Tyler, el líder del grupo de chicos populares que lo atormentaban. Detrás de él, sus secuaces reían a carcajadas, disfrutando del sufrimiento ajeno. «Déjame en paz, Tyler», murmuró Fernando tratando de sonar firme a pesar del temblor en su voz. «¿O qué? ¿Vas a aplastarnos con tu enorme trasero?». Tyler se acercó amenazadoramente, empujando a Fernando contra la estantería. «Eres patético, Fernando. Nadie te quiere aquí, así que tal vez deberías hacer a todos un favor y desaparecer». Las palabras cortaron como cuchillas, desgarrando lo poco que quedaba de la autoestima de Fernando. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo con fuerza, negándose a darles la satisfacción de verlo llorar. En ese momento, la bibliotecaria apareció, dispersando al grupo de chicos que se alejaron riendo y burlándose. Fernando se quedó allí, temblando y sintiéndose más solo que nunca. Las semanas pasaron, y el acoso no cesó. Cada día era una batalla constante para Fernando, quien se vio obligado a soportar insultos, empujones y humillaciones en cada rincón de la escuela. Los profesores parecían no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, o simplemente lo ignoraban. En casa, Fernando encontraba poco consuelo. Sus padres, trabajadores incansables que luchaban por mantener a flote a su familia, raramente estaban presentes. Cuando lo estaban, tendían a restar importancia al acoso, diciéndole que los niños pueden ser crueles y que eventualmente lo superaría. Pero Fernando no veía un final a su tormento. La soledad y la desesperación se apoderaron de él, hundiéndolo en una oscuridad cada vez más profunda. Comenzó a perder el interés en las cosas que antes disfrutaba, como leer o dibujar, y su rendimiento académico se desplomó. Un día, después de una particularmente cruel sesión de burlas y empujones, Fernando se encerró en su habitación y se miró en el espejo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba su reflejo, odiando lo que veía. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía ser delgado y atractivo como los demás? En un arranque de ira, Fernando golpeó el espejo con su puño, agrietándolo y cortando su piel. El dolor físico era insignificante en comparación con el tormento emocional que había estado soportando durante tanto tiempo. Esa noche, mientras yacía en su cama con el puño vendado, Fernando se sumergió en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas en las que era perseguido y acosado sin fin.
Fue entonces cuando tuvo una epifanía. No podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. Con una determinación renovada, Fernando se prometió a sí mismo que encontraría una manera de escapar de esta oscuridad. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido a no ser la víctima por más tiempo. Iba a luchar, a reinventarse a sí mismo y a demostrarles a todos que era mucho más que el chico gordo al que despreciaban. Mientras la resolución ardía en su corazón, Fernando sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de él. Tal vez, solo tal vez, había una salida de este infierno después de todo. Los días siguientes fueron una constante lucha para Fernando. Cada vez que ponía un pie en la escuela, se veía acosado por los mismos rostros crueles y las mismas burlas hirientes. Sin embargo, su determinación recién descubierta lo mantenía firme, convencido de que encontraría una manera de salir de esta oscuridad. Fue durante una de esas interminables jornadas escolares cuando Fernando descubrió su salvación inesperada. Mientras deambulaba por los pasillos durante el almuerzo, buscando un rincón tranquilo donde refugiarse, se topó con un aula vacía. La puerta estaba entreabierta y a través de la abertura pudo ver una colección de lienzos en blanco apilados en un rincón. Cautivado, Fernando entró sigilosamente al aula, sus ojos recorriendo los diferentes suministros de arte esparcidos por las mesas. Lápices de colores, pinceles y tubos de pintura al óleo lo saludaban como viejos amigos, transportándolo de vuelta a su infancia, cuando solía pasar horas perdido en el mundo del dibujo y la pintura. Antes de que pudiera darse cuenta, sus manos ya habían tomado un lienzo y un pincel, y se encontraba mezclando colores en la paleta. Dejó que su mente se despejara y que sus emociones fluyeran a través del pincel, plasmando en el lienzo la tormenta de sentimientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Trazos furiosos y enérgicos dieron paso a formas abstractas, manchas de color que representaban el dolor, la soledad y la ira que lo consumían. Cada pincelada era una liberación, un grito silencioso contra el tormento que había estado soportando. Sumergido en su creación, Fernando perdió por completo la noción del tiempo. No fue hasta que la campana sonó, indicando el final del almuerzo, que salió de su trance artístico. Miró el lienzo frente a él, su pecho subiendo y bajando por la emoción. Lo que había comenzado como un simple ejercicio de desahogo, se había convertido en una obra maestra cruda y desgarradora, un reflejo visceral de su angustia interna. Fernando sintió que algo dentro de él cambiaba en ese momento, como si hubiera encontrado una válvula de escape para todo lo que había estado reprimiendo. Desde ese día, Fernando se convirtió en un visitante habitual del aula de arte durante los almuerzos y después de clases. Aprovechaba cada minuto libre para sumergirse en su nueva pasión, creando lienzo tras lienzo de puras emociones destiladas en color y forma. Poco a poco, el arte se convirtió en su refugio, un santuario donde podía escapar de las burlas y el acoso que lo perseguían en el mundo exterior. En el lienzo, Fernando encontró una voz que no tenía en la vida real, una forma de expresar todo lo que llevaba dentro sin temor a ser juzgado o ridiculizado. A medida que su habilidad crecía, sus obras se volvieron cada vez más complejas y elaboradas. Lo que comenzó como manchas de color sin forma evolucionó hasta convertirse en piezas narrativas que contaban historias de dolor, esperanza y resiliencia. En uno de sus lienzos más impactantes, Fernando plasmó una figura solitaria y corpulenta, rodeada por sombras amenazantes que simbolizaban a sus acosadores. Pero en lugar de mostrar miedo o sumisión, la figura se erguía desafiante, su rostro reflejando una determinación inquebrantable. Ese lienzo en particular resonó profundamente con Fernando, representando su propia lucha interna por encontrar la fuerza para enfrentar sus demonios. Cada vez que miraba la pintura, se sentía inspirado a seguir luchando, a no rendirse ante la adversidad. A medida que pasaban los meses, el arte se convirtió en algo más que un simple escape para Fernando. Se convirtió en su pasión, su propósito, la razón por la que seguía adelante a pesar de las dificultades que enfrentaba en la escuela. Durante las noches, cuando el acoso y las burlas lo perseguían en sus sueños, Fernando se refugiaba en sus bocetos y esbozos, perdido en el mundo de líneas y colores que había creado. Era en esos momentos cuando se sentía verdaderamente libre, liberado de las cadenas de la crueldad y el desprecio que lo ataban durante el día. Además de ser un escape emocional,
El arte también se convirtió en una forma de expresión y autoafirmación para Fernando. Cada pincelada, cada trazo, era una declaración silenciosa de que valía más que las palabras hirientes que le arrojaban. Era una prueba tangible de que tenía talento y habilidad, algo que nadie podía quitarle. A medida que su confianza crecía a través de su arte, Fernando comenzó a notar cambios sutiles en su forma de verse a sí mismo. Ya no se veía como el chico gordo al que todos despreciaban. En su lugar, se veía como un artista, un creador de belleza y emoción en un mundo que a menudo carecía de ambas. Esta nueva perspectiva lo ayudó a enfrentar el acoso con una determinación renovada. Aunque las burlas y los insultos seguían doliendo, ya no tenían el mismo impacto devastador que antes. Fernando había encontrado su fuerza interior, su refugio en el arte, y nada ni nadie podría quitarle eso. A medida que el tiempo pasaba, el aula de arte se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde podía ser él mismo sin temor a ser juzgado. Los profesores de arte, impresionados por su talento y dedicación, comenzaron a alentarlo y a brindarle orientación, convirtiéndose en mentores y figuras paternas que Fernando tanto necesitaba. Fue en uno de esos momentos de tutoría cuando uno de los profesores de arte le presentó a Fernando la obra de los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Al mirar las pinturas de artistas como Miguel Ángel, Rafael y Caravaggio, Fernando sintió una conexión profunda con la forma en que capturaban las emociones humanas en sus lienzos. Desde ese momento, Fernando se sumergió en el estudio de estas obras maestras, analizando cada pincelada y cada decisión de composición. Se convirtió en un estudiante voraz del arte, devorando libros y buscando cada detalle sobre las vidas y técnicas de los grandes maestros. A medida que su conocimiento y apreciación del arte crecían, su propio estilo comenzó a evolucionar. Sus pinturas adquirieron una profundidad y una complejidad que iban más allá de las emociones crudas que solía plasmar. Comenzó a experimentar con técnicas clásicas, mezclando su propia perspectiva única con las lecciones aprendidas de los grandes maestros del pasado. Fue durante este periodo de exploración artística cuando Fernando descubrió su verdadera pasión, la pintura narrativa e histórica. Le fascinaba la idea de contar historias a través de sus lienzos, de capturar momentos decisivos en el tiempo y transmitir emociones y significados profundos a través de cada pincelada. Con esta nueva dirección, Fernando se sumergió en el estudio de la historia, investigando exhaustivamente los eventos y personajes que planeaba retratar en sus obras. Cada pintura se convirtió en un proyecto minucioso, donde cada detalle era cuidadosamente investigado y representado con precisión. A medida que su talento florecía, sus obras comenzaron a llamar la atención de expertos y aficionados por igual. Galerías locales empezaron a exhibir sus pinturas, y pronto, su nombre comenzó a circular en los círculos artísticos de la ciudad. Pero a pesar de su creciente fama, Fernando nunca olvidó sus humildes comienzos ni el refugio que el arte le había brindado en sus momentos más oscuros. Cada vez que levantaba un pincel, se recordaba a sí mismo la fuerza y la determinación que había encontrado a través del arte, y se juraba a sí mismo seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Los años pasaron, y Fernando se sumergió cada vez más profundamente en su pasión por el arte. A medida que su habilidad crecía, sus obras comenzaron a atraer elogios y reconocimiento en los círculos artísticos locales. Sin embargo, a pesar de su éxito emergente, el acoso y las burlas en la escuela no cesaban. Cada día, Fernando se veía obligado a enfrentar las mismas miradas despectivas y los mismos comentarios hirientes que habían plagado su vida durante años. Pero ahora, armado con la fuerza que había encontrado a través de su arte, respondía con una determinación inquebrantable. En lugar de hundirse en la desesperación, utilizaba cada burla como combustible para su fuego interior, canalizando esas emociones negativas en sus pinturas. Sus lienzos se convirtieron en una declaración silenciosa de resistencia, un desafío a aquellos que lo menospreciaban y lo subestimaban. Fue durante este periodo de intensa creación artística cuando Fernando comenzó a notar cambios sutiles en su propio cuerpo. A medida que su confianza crecía, su postura se enderezó y su mirada se volvió más segura. Lentamente, pero sin pausa, estaba experimentando una transformación física y emocional. Decidido a aprovechar esta oportunidad de reinvención, Fernando se sumergió en un régimen de ejercicio y dieta saludable. Cada mañana, antes de la escuela,
Se levantaba temprano para correr, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de aire fresco y su cuerpo cobraba vida con cada zancada. Después de la escuela pasaba horas en el gimnasio, levantando pesas y trabajando incansablemente para tonificar sus músculos. Aunque al principio fue difícil y a menudo sintió ganas de rendirse, la determinación que había cultivado a través de su arte lo mantuvo firme. Pero la transformación física no fue lo único que experimentó Fernando. A medida que su cuerpo se fortalecía, su mente y su espíritu también se fortalecieron. La confianza que había adquirido a través de su arte se amplificó, convirtiéndose en una seguridad inquebrantable en sí mismo y en su valía. Ya no era el chico tímido y retraído que solía ser. En su lugar, caminaba con la cabeza en alto, su mirada desafiante y su postura erguida, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Inevitablemente, este cambio radical en su apariencia y actitud no pasó desapercibido para sus compañeros de clase. Los que alguna vez se burlaron de él ahora lo miraban con una mezcla de asombro y envidia, incapaces de creer la transformación que había experimentado. Sin embargo, a pesar de su nuevo aspecto y confianza, Fernando se negó a rebajarse al nivel de sus acosadores. En lugar de buscar venganza o retribución, decidió tomar el camino más alto, respondiendo con compasión y perdón. Cuando los insultos y las burlas llegaban, Fernando los ignoraba con gracia, su atención enfocada firmemente en sus objetivos artísticos y personales. Ya no les permitiría que lo derribaran o lo desviaran de su camino hacia el éxito. A medida que su último año en la escuela secundaria se acercaba, Fernando se encontró inmerso en un torbellino de actividad. No solo estaba aplicando a prestigiosas academias de arte, sino que también estaba trabajando en su pieza maestra, una serie de pinturas épicas que capturaban los momentos más trascendentales de la historia. Cada lienzo era una obra maestra en sí misma, el resultado de meses de investigación meticulosa y ejecución meticulosa. Fernando vertió todo su corazón y alma en estas pinturas, determinado a crear algo verdaderamente extraordinario que desafiara las expectativas y dejara una marca indeleble en el mundo del arte. Mientras trabajaba en estas piezas, Fernando experimentó una transformación final, una que iba más allá de lo físico o lo emocional. Se convirtió en un maestro de su oficio, dominando técnicas que la mayoría de los artistas apenas podían soñar con dominar. Cada pincelada era una declaración de su habilidad y su determinación, una prueba tangible de lo lejos que había llegado desde aquellos días oscuros en los que era acosado y ridiculizado por su apariencia. Estas pinturas no solo eran obras de arte, sino también monumentos a su fuerza y resistencia. Cuando finalmente presentó su serie maestra ante un panel de jueces y críticos de arte, el resultado fue un éxito rotundo. Las pinturas fueron aclamadas como obras maestras modernas, capturando la esencia de momentos históricos clave con una habilidad y una profundidad emocional sin precedentes. Los elogios y el reconocimiento se derramaron, pero lo que realmente importaba para Fernando era la sensación de logro personal que experimentó. Había superado todos los obstáculos y desafíos que se le habían presentado, emergiendo como un artista consumado y un ser humano transformado. En ese momento, mientras contemplaba sus obras maestras colgadas en las paredes de la galería, Fernando se dio cuenta de que su viaje no había sido en vano. Cada burla, cada insulto, cada obstáculo que había enfrentado lo había llevado a este punto de triunfo. Ya no era el chico gordo y tímido al que todos despreciaban. Ahora era un hombre seguro de sí mismo, un artista talentoso y respetado que había logrado algo verdaderamente extraordinario. Y lo más importante, había encontrado la paz interior y la aceptación de sí mismo que tanto había anhelado. Mientras sonreía ante la multitud de admiradores y críticos, Fernando supo que este era solo el comienzo. Su transformación no solo le había dado la fuerza para superar el acoso, sino también le había abierto las puertas a un mundo de posibilidades infinitas. Con su talento y determinación, estaba listo para conquistar el mundo del arte y dejar una huella imborrable en la historia. Ya no era la víctima, sino el vencedor, y su viaje hacia el éxito y la realización personal apenas estaba comenzando. Los años posteriores a su graduación de la escuela secundaria fueron un torbellino de actividad para Fernando. Tras su exitosa exposición de la serie maestra, las puertas del mundo del arte se abrieron de par en par, presentándole oportunidades que nunca había soñado.
Fue aceptado en una de las academias de arte más prestigiosas del país, donde pudo sumergirse aún más en el estudio de las técnicas clásicas y la historia del arte. Cada día era una aventura, una exploración profunda de los secretos y las complejidades del oficio que tanto amaba. Durante este tiempo, Fernando continuó perfeccionando su estilo y desarrollando su voz única como artista. Sus pinturas evolucionaron desde las piezas narrativas e históricas, que lo habían catapultado a la fama, hacia obras más introspectivas y conceptuales, que exploraban temas universales de la condición humana. Sin embargo, a pesar de su creciente éxito artístico, Fernando nunca olvidó sus humildes raíces y las luchas que había enfrentado en el pasado. En sus obras, a menudo incorporaba elementos sutiles que representaban su viaje de superación personal, recordatorios silenciosos de lo lejos que había llegado. Fue durante su último año en la academia cuando Fernando experimentó su gran avance. Un prominente coleccionista de arte, impresionado por la profundidad y la maestría de sus obras, lo invitó a participar en una exposición en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. La exposición fue un éxito rotundo, atrayendo a críticos de arte, celebridades y amantes del arte de todo el mundo. Las obras de Fernando cautivaron a la audiencia con su narrativa visual cautivadora y su manejo magistral de las técnicas clásicas. Pero lo que realmente capturó la imaginación del público fue la pieza central de la exposición, un enorme lienzo que representaba la lucha interna de un joven contra el acoso y la crueldad. La figura central, una representación simbólica de Fernando en su juventud, se erguía desafiante en medio de una tormenta de sombras amenazantes, su mirada ardiendo con una determinación inquebrantable. La obra fue aclamada como una declaración poderosa sobre la resiliencia humana y la capacidad de superar la adversidad. Los críticos elogiaron la profundidad emocional y la habilidad técnica de Fernando, etiquetándolo como una de las voces artísticas más importantes de su generación. El éxito de la exposición resonó en todo el mundo del arte, y pronto, Fernando se vio inundado de solicitudes de galerías, museos y coleccionistas privados, todos ansiosos por adquirir sus obras. Lo que siguió fue un torbellino de exposiciones, comisiones y encargos, cada uno más prestigioso que el anterior. Fernando se convirtió en una estrella en ascenso en el mundo del arte, su fama y riqueza creciendo a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, a pesar de su creciente celebridad, Fernando se mantuvo humilde y centrado. Nunca olvidó de dónde venía ni las luchas que había enfrentado para llegar hasta aquí. En su corazón, seguía siendo el mismo joven apasionado por el arte que encontró refugio en los lienzos en blanco durante sus días más oscuros. A medida que su fortuna crecía, Fernando se aseguró de retribuir a la comunidad artística que lo había acogido. Estableció una fundación dedicada a brindar becas y oportunidades a jóvenes artistas talentosos de entornos desfavorecidos, determinado a abrir puertas para aquellos que, como él, habían luchado contra la adversidad. Pero quizás el mayor logro de Fernando fue su capacidad para inspirar a otros con su historia. A través de entrevistas y apariciones públicas, compartió abiertamente su viaje, desde el acoso y la burla que sufrió en la escuela hasta su eventual triunfo como artista aclamado. Sus palabras resonaron con aquellos que habían enfrentado desafíos similares, brindándoles esperanza y determinación para seguir adelante. Fernando se convirtió en un símbolo viviente de la resiliencia humana, una prueba de que incluso las circunstancias más difíciles pueden superarse con coraje y perseverancia. A medida que su fama crecía, Fernando decidió celebrar su ascenso al éxito de una manera verdaderamente memorable. Utilizando una parte de su creciente fortuna, adquirió su sueño de la infancia, un deslumbrante Bugatti, un símbolo tangible de lo lejos que había llegado desde aquellos días en los que era ridiculizado por su apariencia. Cada vez que conducía su automóvil de ensueño por las calles de la ciudad, Fernando no podía evitar sonreír, recordando los momentos en los que creía que nunca lograría nada en la vida. Ahora, su éxito era innegable, un testimonio de su determinación inquebrantable y su pasión por el arte. Pero a pesar de todas sus hazañas y logros, Fernando nunca olvidó sus raíces. Ocasionalmente regresaba a su antigua escuela secundaria, no para alardear o presumir, sino para inspirar a la siguiente generación de jóvenes artistas. En esas visitas, compartiría su historia, alentándolos a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos que enfrentaran. Les recordaba que el acoso y la burla eran temporales,
pero el arte y la pasión eran eternos. Y mientras hablaba, Fernando podía ver los ojos de esos jóvenes brillar con esperanza, sabiendo que él era la prueba viviente de que el éxito era posible, sin importar de dónde venían o lo que enfrentaran. En esos momentos, Fernando se sentía verdaderamente realizado, no solo como artista, sino como ser humano. Había logrado algo más que fama y riqueza. Había inspirado a otros a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. A medida que los años pasaban, la leyenda de Fernando solo crecía. Sus obras se exhibían en los museos más prestigiosos del mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de maestría artística y superación personal. Pero a pesar de todo su éxito, Fernando nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. Seguía siendo el mismo joven apasionado por el arte que había encontrado refugio en los lienzos durante sus días más oscuros, solo que ahora tenía la oportunidad de compartir su talento y su mensaje con el mundo. Y mientras caminaba por las galerías repletas de sus obras maestras, Fernando no podía evitar sonreír, sabiendo que había logrado algo verdaderamente extraordinario. No solo había superado el acoso y la burla, sino que también había encontrado su camino hacia el éxito y la realización personal a través del poder transformador del arte. Los años transcurrieron como una vorágine, y antes de que Fernando se diera cuenta, una década había pasado desde su graduación de la escuela secundaria. Durante ese tiempo, su carrera artística había alcanzado alturas estratosféricas, convirtiéndolo en uno de los pintores más aclamados y buscados de su generación. Sus obras colgaban en las paredes de los museos más prestigiosos del mundo, cautivando a espectadores con su destreza técnica y su profunda exploración de temas universales. Críticos y expertos en arte alababan su habilidad para capturar la esencia de la condición humana en cada pincelada, elogiando su capacidad para evocar emociones profundas en el espectador. A pesar de su éxito abrumador, Fernando nunca olvidó sus humildes raíces ni las luchas que había enfrentado para llegar hasta donde estaba. De hecho, su pasado era una parte integral de su arte, una fuente constante de inspiración y un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Fue en medio de esta vorágine de fama y aclamación cuando Fernando recibió una invitación que lo tomó por sorpresa: la reunión de exalumnos de su antigua escuela secundaria. Al principio, sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar los interminables días de acoso y burla que había soportado en esos pasillos. Pero rápidamente, ese sentimiento fue reemplazado por una sensación de curiosidad y quizás un toque de anticipación. Después de todo, habían pasado años desde que había visto a sus compañeros de clase, y no podía negar que sentía cierta curiosidad por saber cómo habían resultado sus vidas. Además, esta reunión representaba una oportunidad para cerrar un capítulo importante de su vida, una oportunidad para enfrentar sus demonios del pasado y mostrarles a aquellos que lo atormentaron lo lejos que había llegado. Así que, con una mezcla de emoción y nerviosismo, Fernando aceptó la invitación y comenzó a hacer planes para asistir. Pero no iría como el chico tímido y acosado que una vez fue. Esta vez haría una entrada digna de un verdadero artista de renombre. El día de la reunión, Fernando se deslizó detrás del volante de su reluciente Bugatti, un símbolo tangible de su éxito y su determinación inquebrantable. A medida que el poderoso motor rugía, no pudo evitar sonreír, recordando todos los momentos en los que había sido ridiculizado y menospreciado por su apariencia. Conduciendo por las calles familiares que conducían a su antigua escuela, Fernando se sintió transportado de vuelta en el tiempo, reviviendo recuerdos tanto dolorosos como dulces. Pero esta vez, no era el chico asustado y vulnerable que solía ser. Ahora era un hombre seguro de sí mismo, un artista aclamado y respetado que había superado todas las adversidades para alcanzar el éxito. Cuando finalmente llegó al estacionamiento de la escuela, no pasó desapercibido. Cabezas giraron y murmullos de asombro llenaron el aire mientras salía de su automóvil de ensueño, ataviado con un traje impecable y una mirada de confianza absoluta. A medida que se acercaba a la entrada, pudo ver a sus antiguos compañeros de clase reunidos, algunos luciendo sorprendidos, otros con expresiones de reconocimiento tardío. Fue entonces cuando se dio cuenta de que a pesar de su transformación física y su éxito, aún era reconocible para aquellos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, cualquier rastro de temor o inseguridad que pudiera haber sentido se desvaneció en ese momento.
Fernando caminó con la cabeza en alto, su porte exudando una confianza y una presencia que eran inconfundibles. A medida que se abría paso entre la multitud, pudo escuchar los murmullos de asombro y reconocimiento. ¿Es él? ¿Es realmente Fernando? Las voces susurraban, cargadas de incredulidad. Y entonces, uno a uno, sus antiguos acosadores comenzaron a acercarse, sus rostros una mezcla de vergüenza y admiración. Fernando los observó acercarse, sin rastro de amargura o resentimiento en su expresión. «Fernando, no puedo creer que seas tú», dijo Tyler, el líder del grupo que alguna vez lo había atormentado sin piedad. «Escuché sobre tu éxito en el mundo del arte, pero verte aquí, así, es increíble». Fernando lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Ha pasado mucho tiempo, Tyler», respondió con calma. Uno a uno, sus antiguos acosadores se acercaron, cada uno ofreciendo disculpas sinceras por su comportamiento pasado. Algunos incluso compartieron cómo sus propias vidas habían tomado giros inesperados, enfrentando desafíos y obstáculos que los habían obligado a madurar y reconsiderar sus acciones. Fernando los escuchó a todos con atención, asintiendo con comprensión. Podía ver la vergüenza y el remordimiento en sus ojos, y aunque una parte de él aún recordaba el dolor que le habían causado, otra parte se dio cuenta de que ya no eran los mismos niños crueles que habían sido. «Aprecio sus disculpas», dijo finalmente, su voz cargada de sinceridad. «Pero no busco venganza ni retribución. Lo que enfrenté en el pasado fue difícil, pero me dio la fuerza y la determinación para perseguir mis sueños. Sin esas pruebas tal vez nunca habría descubierto mi pasión por el arte». Sus palabras colgaron en el aire, cargadas de sabiduría y perdón. Los rostros de sus antiguos acosadores se suavizaron, algunos incluso derramando lágrimas de alivio y gratitud. A partir de ese momento, la reunión tomó un giro inesperado. En lugar de ser un evento incómodo y tenso, se convirtió en una celebración del crecimiento y la superación personal. Fernando se convirtió en el centro de atención, con sus compañeros de clase rodeándolo y haciéndole preguntas sobre su carrera artística. Con humildad y gracia, compartió historias de sus luchas y triunfos, inspirando a aquellos que lo escuchaban con su determinación inquebrantable. Incluso aquellos que no habían sido sus acosadores se vieron cautivados por su presencia magnética y su mensaje de perseverancia. Fue como si Fernando se hubiera convertido en un faro de esperanza, una prueba viviente de que era posible superar cualquier obstáculo con coraje y pasión. A medida que la noche avanzaba, Fernando se encontró rodeado de admiradores y seguidores, todos ansiosos por conocer más sobre su arte y su filosofía de vida. Pero a pesar de la atención, nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Fernando se despidió con calidez y gratitud, agradecido por la oportunidad de cerrar este capítulo importante de su vida de una manera tan positiva y edificante. Mientras conducía de regreso a su hogar, con el sol poniente iluminando su camino, Fernando no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Desde aquel chico acosado y aterrorizado que había sido, hasta convertirse en un artista aclamado y respetado, su viaje había sido verdaderamente extraordinario. Pero lo más importante, había logrado algo que pocos podrían reclamar. Había encontrado la redención y el perdón dentro de sí mismo. Ya no estaba atado por el dolor y la amargura del pasado, sino que había surgido como un ser humano más fuerte y compasivo. En ese momento, mientras contemplaba el horizonte desde el asiento de su Bugatti, Fernando supo que su verdadero éxito no radicaba en su fama o su fortuna. Residía en su capacidad para inspirar a otros, para mostrarles que incluso las circunstancias más desalentadoras podían superarse con determinación y perseverancia. Y mientras avanzaba hacia el futuro, con nuevos lienzos en blanco esperando ser llenados con sus visiones, Fernando se sintió verdaderamente agradecido por el viaje que lo había llevado hasta aquí. Porque a través de todas las luchas y los desafíos, había descubierto su propósito más grande: utilizar su arte para tocar las vidas de otros y ser un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía oscuro. Los días posteriores a la reunión fueron un torbellino de emociones para Fernando. A medida que procesaba todo lo que había sucedido, se sintió abrumado por una mezcla de alivio, gratitud y una sensación de cierre definitivo. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso del dolor y la humillación que había sufrido en su juventud.
Incluso después de alcanzar el éxito y la fama en el mundo del arte, una parte de él seguía atada a esos recuerdos oscuros, incapaz de liberarse por completo del trauma que había experimentado. Pero al enfrentar a sus antiguos acosadores y escuchar sus disculpas sinceras, algo dentro de Fernando se había desatado. Era como si una carga invisible que había estado cargando durante años, finalmente se hubiera levantado de sus hombros, liberándolo para avanzar sin el lastre del pasado. En los días posteriores a la reunión, Fernando se sumergió en un período de introspección profunda, explorando las emociones complejas que habían surgido durante ese encuentro catártico. A través de su arte, comenzó a procesar y canalizar estas experiencias, creando una serie de pinturas que reflejaban su viaje hacia el perdón y la autoaceptación. Una de las piezas más poderosas de la serie representaba a Fernando como un niño, acurrucado en una esquina y rodeado por sombras amenazantes que simbolizaban el acoso y la crueldad que había enfrentado. Pero en lugar de rendirse al miedo y la desesperación, la figura infantil miraba desafiante, su rostro reflejando una determinación inquebrantable. Esta pintura capturaba la esencia de la lucha interior de Fernando, su rechazo a dejarse vencer por las circunstancias adversas que enfrentaba. Era un recordatorio poderoso de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad innata para superarse a sí mismo, incluso en las situaciones más desalentadoras. Otra pieza de la serie retrataba a Fernando como un hombre adulto, de pie frente a sus antiguos acosadores. Pero en lugar de mostrar ira o amargura, su expresión era de compasión y perdón. Las sombras amenazantes que una vez lo atormentaron se desvanecían, reemplazadas por una luz cálida que simbolizaba la liberación y la sanación. Esta pintura representaba el momento culminante del viaje de Fernando, su capacidad para dejar ir el rencor y el resentimiento del pasado y encontrar la paz interior. Era una declaración poderosa sobre la importancia del perdón, no solo para aquellos que nos han dañado, sino también para nosotros mismos. A medida que la serie tomaba forma, Fernando sintió que una carga emocional se levantaba de sus hombros. Cada pincelada era una liberación, una forma de procesar y sanar las heridas que habían estado abiertas durante tanto tiempo. Cuando finalmente completó la serie, Fernando se sintió transportado a un nuevo estado de ser. Ya no era el joven atormentado y acosado que había sido, ni tampoco el artista exitoso pero emocionalmente atado a su pasado. Ahora era un hombre verdaderamente libre, liberado de las cadenas del dolor y la amargura que lo habían atado durante tanto tiempo. La serie fue aclamada como una obra maestra, una exploración profunda y conmovedora del perdón, la autoaceptación y la capacidad del ser humano para superar incluso las circunstancias más desalentadoras. Los críticos elogiaron la honestidad cruda y la vulnerabilidad de las piezas, así como la destreza técnica sin igual de Fernando. Pero para Fernando, el verdadero éxito de la serie residía en el impacto que tuvo en su propia vida. A través de la creación de estas pinturas, había logrado encontrar una paz interior que durante mucho tiempo creyó inalcanzable. Ya no estaba atrapado en el ciclo interminable de dolor y resentimiento que había plagado su juventud. En su lugar, había surgido como un ser humano más fuerte y más compasivo, capaz de perdonar a aquellos que lo habían dañado, y lo que es más importante, perdonarse a sí mismo. Esta nueva perspectiva se filtró en todos los aspectos de su vida, desde su enfoque artístico hasta su forma de interactuar con el mundo. Fernando se convirtió en un defensor apasionado del perdón y la autoaceptación, compartiendo su historia y su mensaje con otros que luchaban con sus propios demonios internos. A través de charlas y apariciones públicas, inspiró a innumerables personas a encontrar la fuerza para superar el acoso, el abuso y la adversidad. Sus palabras resonaron con aquellos que se habían sentido derrotados y sin esperanza, brindándoles un rayo de luz en la oscuridad. Pero quizás el impacto más profundo de la serie y el mensaje de perdón de Fernando se sintió en su propia comunidad artística. Jóvenes artistas de todo el mundo se vieron inspirados por su historia y su capacidad para canalizar sus experiencias en obras de arte conmovedoras y significativas. Fernando se convirtió en un mentor y una figura paterna para muchos de estos artistas en ascenso, brindándoles orientación y aliento a medida que exploraban sus propias voces creativas. Les recordaba constantemente la importancia de mantenerse fieles a sí mismos y de utilizar el arte como una forma de sanar y crecer, sin importar los desafíos que enfrentaran.
A medida que pasaban los años, la leyenda de Fernando solo crecía. Sus obras se convirtieron en piezas icónicas, celebradas por su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana en toda su complejidad y belleza. Pero más allá de su éxito artístico, Fernando se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para aquellos que luchaban contra la adversidad. Su historia de superación personal y su capacidad para perdonar y sanar inspiraron a innumerables personas a seguir adelante, sin importar los obstáculos que enfrentaran. Y mientras caminaba por las galerías repletas de sus obras maestras, Fernando no podía evitar sentirse profundamente agradecido por el viaje que lo había llevado hasta aquí, porque a través de todas las luchas y los desafíos, había descubierto una verdad fundamental. La verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. En ese momento, mientras contemplaba su última pieza, una representación simbólica de su propia liberación y redención, Fernando supo que había encontrado su propósito más grande. No era simplemente crear arte, sino utilizar su talento y su plataforma para inspirar a otros a encontrar la fuerza dentro de sí mismos para superar cualquier obstáculo. Y con esa realización, Fernando se sintió verdaderamente completo, listo para continuar su viaje y dejar una huella indeleble en el mundo a través de su arte y su mensaje de esperanza y perdón, porque al final, esa era la verdadera belleza del arte, su capacidad para sanar, inspirar y transformar vidas. Y Fernando estaba decidido a seguir siendo un faro en la oscuridad, guiando a otros hacia un futuro más brillante y compasivo.